Entre las elecciones del año pasado y el 14 de diciembre del año pasado, la tasa de inflación estaba convergiendo a un dígito. No, pero para que lo entienda la gente. A ver, Gastón, déjame discrepar con varias cosas de las que dijo Jorge. En primer lugar, él plantea que cambió desde 2003 en adelante, cuando se emitía mucha cantidad de pesos para comprar dólares antes y se emite mucha cantidad ahora. Bueno, lo que cambió es que al principio del proceso de los primeros años de Néstor Kirchner, la demanda de dinero aumentaba sustancialmente y por eso Prat Gay le tocó el mejor de los mundos como banquero central, porque podía comprar dólares emitiendo muchos pesos para mantener el tipo de cambio alto sin generar inflación, porque todos demandábamos ese dinero. Lo que cambió entre 2004 y 2005 fue que la demanda de dinero dejó de crecer, entonces la misma emisión monetaria que realizaba Alfonso Prat Gay, cuando la realizaba Martín Redrado, generaba más inflación porque ya excedía la cantidad de dinero que necesitamos. De cualquier manera, lo que yo planteé es, no que los precios suben acá porque suben los commodities. La entrada de dólares que tenemos por la combinación de tipo de cambio alto y por precios altos de las commodities, que genera una entrada de dólares comerciales muy alta, plantea la disyuntiva que en definitiva termina decidiendo el gobierno nacional, y que eso es una decisión de política monetaria, de qué va a hacer con esa entrada de dólares. Ahí es que decide emitir la cantidad de dinero que ha estado emitiendo, y este año se sumó la emisión de dinero para prestarle al Tesoro Nacional, que en eso sí coincido, pero hasta ahora le prestó 4.500 millones de pesos. Lo que ocurrió también entre el año pasado y es que en el segundo semestre del año pasado que mencionaba Jorge, la economía recién ahí empezaba a recuperarse de la recesión, claro, y eso cambia el modo en que esa emisión monetaria se transfiere a los precios. Ahora estamos en una situación donde el Banco Central emite mucho para comprar dólares como emitía en el pasado, ya no necesitamos tantos pesos o tanto aumento de pesos como necesitamos entre 2003 y 2004, y la economía ya no está cayendo o recuperándose de la recesión como el año pasado, y está creciendo al 7% anual. Eso es lo que genera esta inflación, que al gobierno lo beneficia y que con eso convalida, de hecho modificó el programa monetario del Banco Central para permitirle emitir más dinero, y eso lo hace claramente porque le conviene por cuestiones fiscales, no me cabe ninguna duda, pero ¿qué es lo que quiero plantear? Que es una decisión de política económica que lleva a tener inflación. Si nos focalizamos en los formadores de precios, vamos a estar errándole en dónde está la causa de la inflación. ¿Eduardo? La demanda de dinero fue que había crecido ampliamente en el 2003-2007, como muy bien dice Gastón, ahora ha sido reemplazada por el aumento del endeudamiento en tarjetas de créditos al 47% interanual. Es lo mismo. O sea, la expansión está. En un caso es por demanda de dinero líquido, porque aumentaba el nivel de actividad económica y la gente quería comprar más, y ahora es porque la gente se endeuda más. Pero la situación es siempre la misma. ¿Hay alguien que está fogoneando el aumento de la demanda de dinero o la demanda de Yo con todo respeto los escucho y me acuerdo a las explicaciones que hacían los economistas cuando empezó a tener el proceso inflacionario Alfonsín, cuando empezaron a tener las distintas etapas, siempre la cuestión monetaria de por medio. Y yo creo que lo que está en discusión, lo que está en discusión, que no se puede, y que no es decisión económica, es decisión política, es que la política empiece a manejar la economía. Y lo que no terminan de decir los economistas, a veces porque no se termina de entender, es qué medidas presuponen, porque la expansión en la capacidad adquisitiva es un mercado interno. ¿Y por qué digo de la concentración? Porque nosotros, por lo menos pequeños y medianos empresarios, tanto en el comercio como en la industria, justamente decimos que falta completar este modelo productivo estratégicamente, porque la concentración no ha tenido límite. Es decir, si uno ve los principales, es decir, no es invento mío. Todas las economías capitalistas están concentradas. Bueno, claro, pero justamente... Ninguna tiene inflación. Ese argumento es un argumento totalmente perimido. Está bien, pero... ¿Qué economía capitalista no está concentrada? Sí, pero ¿qué economía capitalista está en crisis? No. ¿La nuestra está en crisis? No. Son dos cosas distintas. Ah, no, como dos cosas distintas. Son dos modelos distintos de discutir la economía política. De cualquier manera, que tenga sectores concentrados, te explica en todo caso por qué en esos sectores los precios pueden ser mayores que en una situación de competencia. Ahora no te explica por qué hay un proceso de suba sistemática de los precios. Vos podés ser hasta monopolista y no tener ninguna... Yo le cuento, no empresario, no encuentro, pequeños y medianos, no eran pequeños y medianos, eran algunos empresarios grandes. Discutíamos cuando falleció Kirchner, en Buenos Aires, decimos, ¿qué vendría, no? Y después de ver quiénes avalan estas teorías.
y la gente de la Asociación Empresarial Argentina. Es decir, la suscriben totalmente. Entonces, los principales beneficiarios de esta situación son este sector. Y este es el sector. ¿Y cuál es el poder de fuego que tienen? Porque es una cuestión ideológica, ni siquiera es económica, es política. Justamente, lo decía un supermercadista argentino famoso, dice, y nos apostaba, esta mañana le hablaba, de que nos iban a responder con aumento de precios. Y nos iban a responder con aumento de precios, e iban a llevar esto a categoría económica preocupante, y yo no estoy diciendo ni defiendo, que una vez se lo dije a Ricardo, la posición que a lo mejor adopta el ministro de Economía. Digo, que hay que tomarlo el problema inflacionario, si no sería una ceguera por parte nuestra. Lo que digo es que no bastan más ya las explicaciones tradicionales, cuando hoy nuestro principal socio Brasil, por supuesto no es tema de discusión, está hoy en lo que determina el G20, que determina la guerra de las monedas, también si aplicamos el mismo criterio monetario después para analizar a los sectores productivos tendríamos que estar agarrados del techo. Brasil crece al 7,5%, y no tiene sectores inflación concentrados, no tiene inflación, la concentración en el mercado de commodities, en el caso del pollo, la carne, es peor que nosotros. No, tiene una política antiinflacionaria, que este gobierno no tiene. ¿Cuál es la política? Este gobierno tiene una política inflacionaria. ¿Cuál es la política inflacionaria? Una tasa de interés real positiva. Más positiva. Y el atraso del tipo de cambio, que evidentemente es parte del... Es decir, que hay que encarecer el crédito. La plaza consume... Acá nosotros tenemos atraso del tipo de cambio, deliberado... Vos sos partidario de enfriar la economía. O sea, aumentar la tasa de interés, ahorro, no consumo. Yo no soy partidario de enfriar la economía. Yo distingo entre enfriar y sacarle la calentura exagerada que tiene la economía producida por el exceso de gasto público y la emisión monetaria. La economía argentina, Ricardo, con los precios actuales de las commodities y haciendo más o menos bien las cosas, puede crecer cómodamente al 6% anual acumulativo sin que necesite ningún sobrecalentamiento. Y ese crecimiento se puede hacer con una tasa de inflación más baja y entonces no se acumula atraso cambiario, que es lo que está pasando ahora con esta inflación, y no se acumulan demasiados atrasos tarifarios que algún día esa factura se va a pagar. Es decir, lo que hace el gobierno, cuando vos decís atraso cambiario, ¿vos decís que vamos a llegar al 1 a 1? Está en el 1 a 1, ¿qué estamos hablando? Sacando la discusión bilateral con Brasil, que tiene atraso cambiario porque le entra tanta plata que no saben cómo hacer para pararla, sacando Brasil, todo el resto escúchame, la bajada de bandera del taxi en Córdoba está más alta que en el 1 a 1 en dólares. ¿Y ustedes qué opinan de eso? ¿Está así? Mira, primero, efectivamente, si uno analiza una canasta de monedas relevante para Argentina, incluyendo el euro, incluyendo el real, incluyendo al dólar, todavía nos queda un poco de margen para volver al 1 a 1, pero con este diferencial de inflación que tenemos y sin mover el tipo de cambio, en un año perdemos el ¿Qué pasa si mueve colchón el cambio? que queda. O sea, ¿vos estás de acuerdo de que el dólar está perdiendo competitividad? Por supuesto. Sí. Totalmente. Son hechos objetivos. Lo que pasa es que la solución y la perspectiva son totalmente distintas. Es decir, o cómo haces, o profundizás una cantidad de medidas económicas que tiendan a que el mercado y los componentes del mercado actúen de forma distinta y con una política de Estado activa, con presencia activa del Estado, manteniendo reservas, manteniendo balanza comercial favorable, manteniendo superávit fiscal, vos podés agarrar y pensar en medidas macroeconómicas que nosotros las tildamos de estratégicas, pero que tienen. Nosotros necesitamos un sector financiero. Nosotros, yo lo escuchaba en Garamo, nosotros el sector PYME hemos apoyado por unanimidad, incluso el sector de la Unión Industrial, una nueva ley de entidades financieras. El sector financiero nuestro, con esas tasas que dice, está ganando millonada de mano. Son todas negativas las tasas. Díquenselo al banco, entonces vea el resultado de la... El Banco Patagonia ganó 52%. La única tasa que yo conozco... Es la rentabilidad más alta de los bancos. Hay dos tasas que yo conozco en el mercado que son positivas. ¿De dónde las gana? Que son las tasas de créditos personales y las tasas de tarjeta de crédito. Las demás son todas negativas. Eso es un abuso. Contra una inflación esperada de 25%, ¿qué tasa? Yo compré un auto, pagué 14% de tasa fija. Es completamente negativa. Y me lo financiaron. Yo no sé si me habrán visto la cara. ¿Y a los bancos quién los está manejando? Pero es que la verdad. ¿Pero quién los está manejando a los bancos?